Muy buenas tardes, vamos a proceder en este momento a presentar el club de revista del artículo Suplementos nutricionales en el tratamiento y la prevención del dolor muscular tardío, una revisión sistemática. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Natalia Aricapa Flores, Donier Domínguez Córdoba, Cristian Camilo Ramírez Cobo, Esteban Loaiza Ríos y quien les habla Luis Miguel Ramos Henao. Este club de revista es presentado a la docente Adriana Marcela Gómez de la Fundación Universitaria del Área Andina. Objeto de estudio. Para empezar, es necesario primero que todo aclarar el objetivo del estudio, permitiéndonos la entrada a todos a un mejor entendimiento de este artículo. El objetivo del presente estudio fue llevar a cabo una revisión sistemática, siendo este un estudio integrativo, observacional y retrospectivo, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta, haciendo uso de las principales bases de datos biomédicas para determinar la efectividad de los principales suplementos nutricionales para prevenir y tratar el dolor muscular tardío. Entendemos esto, sabemos que el objetivo del estudio nos hará determinar cuándo existe una pregunta puntual, generalmente relacionada con efectividad clínica, como lo sería: ¿este tratamiento confiere mayores beneficios cuando es usado en este grupo de pacientes? También si hay varios estudios efectivamente, y también si quedan por ahí incertidumbres marcadas. Así, de esta manera logramos tener un criterio objetivo sobre el uso de suplementos nutricionales frente al dolor muscular tardío. En resumen, el DMT es uno de los indicadores del daño muscular y regularmente está asociado con la realización de una actividad física desacostumbrada. A través de los años se han buscado diversas formas de contrarrestarlo. Entre ellas se encuentra el uso de los suplementos nutricionales. Tenemos también que el estudio fue realizado en las bases de datos PubMed, Scopus, Corpus Discus y Web of Science. Las palabras utilizadas para la búsqueda fueron Delayed Onset Muscle Redness y Exercise Introduced Muscle Damage, combinadas con Prevention y Treatment. Tenemos que de 1.257 estudios identificados, solo los 43 cumplieron los criterios para ser estudiados. Tenemos también que los suplementos usados principalmente son la leche, los ácidos grasos, omega 3 y la cúrcuma. Palabras claves. Dentro de este artículo encontramos las siguientes palabras claves: acciones excéntricas, antiinflamatorias, antioxidantes, proteínas, carbohidratos y por último a los ácidos grasos. Encontramos como definición que las acciones excéntricas son en las cuales el músculo se alarga cuando sigue contraído, siendo el movimiento a favor de la gravedad. Por lo tanto, se presenta tensión muscular, pero a una magnitud menor que la que emplean las fuerzas opuestas al estirar el músculo. También encontramos a los antiinflamatorios, teniendo en cuenta que los antiinflamatorios son fármacos que tratan de controlar el proceso inflamatorio que se ha desencadenado en nuestro cuerpo. La inflamación se da como respuesta a un factor agresivo, ya sea conocido o desconocido. Encontramos también a los antioxidantes. Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas, teniendo en cuenta que la oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Encontramos también a las proteínas, que son sustancias químicas que forman parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas, por lo que ellas desempeñan gran variedad de funciones en las células, incluidas estructurales, mecánicas, bioquímicas y de señalización celular. Encontramos los carbohidratos, que son sustancias orgánicas solubles en agua que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Por último, tenemos a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los componentes orgánicos, que son pequeñas moléculas que se unen para formar largas cadenas de los lípidos que proporcionan energía al cuerpo y permiten el desarrollo de tejidos.
Pueden ser ya sea saturadas o insaturadas. Introducción. El dolor muscular tardío es el dolor que aparece entre 12 y 24 horas después de realizar un ejercicio desacostumbrado. Dicho dolor se caracteriza por un incremento en su intensidad, alcanzando un dolor pico a las 48 horas, para ir descendiendo en los siguientes días. El dolor muscular tardío es mayor si en la actividad física están involucradas principalmente acciones excéntricas y también está asociado con el abandono de la práctica de la actividad física por parte de personas que inician un programa de entrenamiento. En deportistas, dicho dolor ha sido relacionado con disminución del rendimiento deportivo. Dentro de las teorías que han existido para explicar la aparición del dolor muscular tardío, han sido descartadas tanto la del ácido láctico como la de los espasmos musculares. Mezclando las teorías restantes, se presenta un modelo que trata de explicar el mecanismo de producción del dolor muscular tardío. Dichas teorías explican que el ejercicio produce una ruptura de las fibras musculares debilitando las líneas Z. Con el daño del sarcolemma resulta una acumulación de calcio, lo que inhibe la respiración celular. Esto a su vez eleva la circulación de neutrófilos, permitiendo que algunos componentes y marcadores del daño muscular difundan al plasma e intersticio. Entre los marcadores destacan la hidroxiprolina y la creatinquinasa. Dentro de unas horas hay una elevación importante de neutrófilos en el sitio lesionado. La relación monocitos-macrófagos alcanzan su pico 48 horas después de haberse producido el daño muscular. Los macrófagos producen prostaglandinas 3 y 4 en las terminales nerviosas sensibles a estímulos mecánicos, químicos y térmicos. La acumulación de histamina, potasio y quininas producto de la actividad fagocitaria y necrosis celular, además de una elevada presión del edema tisular y la elevación de la temperatura, pudieran activar los nocioreceptores dentro de la fibra y tendón muscular, lo que conduciría a la sensación del dolor muscular tardío. A lo largo del tiempo han surgido estrategias que tienen como objetivo prevenir o tratar el dolor muscular tardío, como lo son el uso de antioxidantes, antiinflamatorios, masajes, terapias con plataformas vibratorias y el uso de suplementos nutricionales. Bueno, la metodología. En la metodología vamos a abordar la estrategia que llevaron a cabo los autores para así hacer la recopilación de estos artículos. Entonces, en la metodología se realizó una revisión sistemática de las bases de datos PubMed, Scopus, Sport Discus y Web of Science. También tenemos que el estudio se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2017. Se combinaron las palabras claves delayed onset, muscle soreness y exercise induced muscle damage con prevención y o tratamiento. Entonces, lo que se hizo en este caso fue que en las bases de datos que se recopilaron en la página, en el navegador, se introducían estas palabras recopiladas y se combinaban con prevención o tratamiento. Y lo que se encontraba en base a eso, se tenía en cuenta, ya en este caso eran los artículos, para así hacer la recopilación principal de los artículos que se iban a tener en cuenta para la investigación del tema central, que es el dolor muscular tardío. Entonces, teniendo claro eso, tenemos también que pues para hacer esa recopilación de esos artículos se tenían en cuenta unos criterios de inclusión. Tenían que ser estudios realizados en humanos que una de las variables fuera el dolor muscular tardío, el suplemento evaluado no fuera un antioxidante, escritos en inglés o en español y publicados en revistas de revisión por pares. Entonces, estos eran los criterios que tenían que cumplir los artículos para ser incluidos en el artículo que se iba ya a construir. Y en el proceso de selección, pues podemos explicar que principalmente se obtuvieron 1.257 artículos, ¿sí? De esos 1.257 artículos, 1.186 fueron eliminados por no contar con los criterios de inclusión que anteriormente fueron expuestos. Y ya teniendo que esos 1.257 se le quitaron 1.186, entonces quedaron 71 artículos elegibles, es decir, que todavía no eran, digamos, con los cuales se iba a hacer, digamos, esa investigación con respecto al dolor muscular tardío. Entonces, de esos 71 artículos, 28 fueron eliminados. ¿Por qué? Porque eran repetidos y quedaron así 43 artículos ya con los cuales fue que se hizo la construcción del artículo el cual estamos exponiendo el día de hoy. Resultados. Para el análisis de los resultados, los estudios se agruparon en 3 grupos de suplementos.
Aquellos que contenían proteínas y o carbohidratos se agruparon en el literal A, los que contenían ácidos grasos en el literal B y otros suplementos en el literal C. Las flechas hacia los lados en las tablas se refieren a que no hubo mejora en el dolor muscular tardío, y la flecha hacia abajo significa que el dolor muscular tardío disminuyó. Los resultados se organizaron en 3 tablas divididas en 8 campos. En el primer campo encontramos el autor o autores quienes realizaron el estudio. En el segundo campo, el suplemento que se utilizó. En el tercero, la muestra a la cual fue realizada el estudio. En el cuarto, la producción del DMT, es decir, el ejercicio que se realizó para producir el dolor muscular tardío. En el quinto, la dosis utilizada del suplemento. En el sexto, otras variables que se evaluaron. En el séptimo, los resultados sobre el dolor muscular tardío, si influyó positivamente o no. Y en el último, la ingesta del suplemento, es decir, cómo y en qué momento se ingirió el suplemento. Bueno, y a continuación vamos a las discusiones. Y entonces vamos a empezar a hablar del primer suplemento que en este caso es la leche. En este caso, un grupo de investigadores llevaron a cabo 3 estudios diferentes donde utilizaron la leche como suplemento y en los 3 no hubo una diferencia con respecto al dolor muscular tardío. Vemos que en el primero de esos estudios, ¿sí? Compararon a un grupo que la consumió contra un grupo que ingirió una bebida rica en carbohidratos y otra baja en proteínas y ligeramente alta en carbohidratos, y por último, un grupo control que consumió agua. En este estudio no hubo una diferencia entre los grupos con respecto al dolor muscular tardío. En el siguiente estudio, compararon la leche basada en carbohidratos y proteínas ingeridas antes, inmediatamente y 24 horas después de la producción del daño muscular, comparada con un grupo control. En este caso tampoco hubo una diferencia con respecto al DMT. En el tercer estudio compararon la ingesta de 2 cantidades de leche. Esa cantidad eran 500 mililitros y 1000 mililitros contra un grupo control que ingirió agua, y en este estudio tampoco hubo una diferencia con respecto al dolor muscular tardío. Eso quiere decir que pues en este caso la leche no tuvo una incidencia en este tema central, que es el dolor muscular tardío, o sea que no lo disminuyó. Bueno, en este caso entonces vamos a hablar de los carbohidratos y proteínas. En este estudio se evaluaron las bebidas con carbohidratos y proteínas en relación 4:1 y no hubo una disminución del dolor muscular tardío. En un estudio diferente se evaluaron los suplementos en relación 2:1, 3:1 y 4:1. Tampoco hubo una disminución en el dolor muscular tardío. En el estudio donde se evaluaron las bebidas con carbohidratos y proteínas en relación 4:1, se tomaron como muestra un total de 18 mujeres, teniendo como método para producir el dolor muscular tardío una carrera cuesta abajo, y la dosis que se les suministró fue de 1.2 gramos por cada kilogramo de peso corporal. En este caso, hablando de los carbohidratos, y 0.3 gramos por cada kilogramo de peso corporal, en este caso de las proteínas. Estas lo ingerían inmediatamente 30 y 60 minutos después de haber hecho la actividad física. Como resultado del estudio, no hubo una disminución del dolor muscular tardío. En cambio, en el estudio en donde se evaluaron estos suplementos con relación 2:1, 3:1 y 4:1, se tomaron 28 hombres como muestra, y la actividad física que se llevaba a cabo eran 3 rondas de 8 y 10 acciones excéntricas, y se les suministraba una dosis de 2.5 mililitros por cada kilogramo de peso corporal. Esta la consumían 15, 30 y 45 minutos después de la actividad física. En ese estudio no hubo una disminución del dolor muscular tardío. En cuanto a la leche fermentada, en ese estudio se evaluó la efectividad de la leche fermentada ingerida en 3 momentos diferentes. En el estudio hubo una disminución del dolor muscular tardío. La realización de este estudio se llevó a cabo ingiriendo la leche fermentada en 3 momentos diferentes, como lo decía anteriormente.
valga la redundancia, lo cual eran en 30 minutos antes, 2 y 4 horas después, donde se le suministraba al personal tomado, que en este caso eran 18 hombres, 200 mililitros del suplemento, y para la producción del dolor muscular tardío se les aplicaba una rutina de 5 rondas de 12 press, pierna y banco. Como resultado de este estudio, se encontró una disminución en el dolor muscular tardío. Y ahora hablando de la leche con chocolate, un estudio comprendió 2 semanas de duración. La leche con chocolate disminuyó el dolor muscular tardío. En este estudio se evaluó la leche con chocolate en el dolor muscular tardío. Para su desarrollo, pues se tuvo en cuenta una muestra de 12 hombres a los cuales se les dio como base para generar el dolor muscular tardío un circuito de saltos, planchas y test específico para ver la reacción del suplemento. Se les suministraba 1000 mililitros de pues 4 días antes de realizar pues la actividad física, y como resultado hubo una disminución del dolor muscular tardío. Entonces podemos aquí ver la diferencia de cuando se consume leche en diferentes condiciones. Por otro lado, en 3 estudios se analizó de diferentes maneras el consumo de proteína. En uno de los 3 hubo disminución del dolor muscular tardío. En los primeros 2 se evaluó la efectividad del suero simple de leche aislado y el suero de leche de alta densidad aislado, con muestras de 43 y 21 hombres, ingiriendo 25 gramos inmediatamente, 6 y 22 horas después en el primer experimento, y 0.4 gramos por kilogramo de peso durante el ejercicio en el segundo experimento, y no se encontró diferencia cuando los compararon con un placebo. Tampoco se encontraron efectos positivos sobre el dolor muscular tardío con la ingesta de suero de leche, ingiriendo 100 gramos del suplemento después del ejercicio en una muestra de 9 hombres. En diversas investigaciones se ha utilizado una mezcla de los aminoácidos de cadena ramificada, valina, isoleucina y leucina, los cuales han mostrado ser efectivos en la disminución de indicadores del daño muscular, entre ellos el dolor muscular tardío. En 3 estudios de diferentes autores se analizó la efectividad de los aminoácidos con diferentes muestras, diferentes ejercicios para producir el DMT y diferentes cantidades y momentos de ingesta del suplemento. En uno de ellos, por ejemplo, una muestra de 24 hombres realizó 12 series de 20 repeticiones de ejercicios excéntricos, ingiriendo 3.5 gramos de leucina, 2.1 gramos de isoleucina y 1.7 gramos de valina, 30 minutos antes de la actividad física, y se demostró la disminución del dolor muscular tardío, al igual que en los otros 2 estudios. Sin embargo, en un estudio donde se evaluó la eficacia de la leucina sola, realizando 6 series de sentadillas en una muestra de 3 hombres y 17 mujeres, y tomando 45 miligramos por kilogramo de peso, 30 minutos antes e inmediatamente después del ejercicio, se evidenció que este aminoácido solo no ayudaba en la disminución del dolor muscular tardío. Pero se evaluó uno de los productos del metabolismo de la leucina, el alfa-hidroxicaproico, realizando un entrenamiento general en una muestra de 15 hombres, ingiriendo 500 miligramos del suplemento durante 4 semanas y durante el entrenamiento, demostrándose para sorpresa que se aportaban la disminución del dolor muscular tardío. Por otro lado, a pesar de las muchas características de la glutamina a nivel corporal, se realizaron 2 estudios para evidenciar su efectividad con el dolor muscular tardío. En el primero, una muestra de 8 hombres y 8 mujeres ingirió 0.3 gramos al día por kilogramo de peso 1 hora antes e inmediatamente después de realizar ejercicios extensores de rodilla. El resultado arrojó que este aminoácido disminuía el dolor muscular tardío y además los sujetos presentaban una menor pérdida de fuerza. En el segundo estudio, que fue realizado con anterioridad al primero, también se demostró la disminución del dolor muscular tardío. Por último, el aminoácido L-carnitina tiene una gran importancia en el metabolismo de los lípidos y se estudió realizando una prueba a 6 hombres que constaba de subir y bajar de un banco durante 20 minutos, ingiriendo 3 gramos al día durante 3 semanas el suplemento, lo que demostró la efectividad en la disminución del dolor muscular tardío. Tabla número 2. Resumen de los estudios donde se usaron suplementos con ácidos grasos para contrarrestar el dolor muscular tardío. Al ver esta tabla nos encontramos con 5 estudios realizados con suplementos de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados son muy importantes para la salud del ser humano y estos están clasificados como omega 3 y omega 6. Dependiendo de dónde se encuentre el último doble enlace relativo al metil terminal de la molécula. Estos ácidos grasos juegan un papel muy importante en la regulación de la respuesta inflamatoria por la producción de los mediadores inflamatorios llamados eicosanoides, por lo que la reducción del DMT por parte de los ácidos grasos omega 3 está más relacionada con la respuesta inflamatoria cuando se ha usado alguno de estos aceites, bien sea solo
o combinado como suplemento para contrarrestar el DMT. Los resultados no han sido muy claros durante la revisión porque se encontraron unos estudios donde no hubo efecto y unos en los que se mostraron beneficios. Entonces, donde 2 de estos, de sus resultados sobre el dolor muscular tardío fueron sin diferencia y donde 3 de ellos disminuyó. Entonces, eso tiene una explicación válida y se concentra desde el punto de la dosis del suplemento y la ingesta de este mismo, donde en la tabla podemos observar el resultado de ellas. Acá vamos a analizar el primer suplemento, omega 3, donde la muestra se le realiza a 6 mujeres y a 10 hombres y la producción del dolor muscular tardío es de 50 extensiones máximas, donde su dosis es de 1.8 gramos día y la ingesta del suplemento se realiza 30 días antes y una semana después, dando como resultado sobre el dolor muscular tardío sin diferencia. Y asimismo, con el omega 3, con el segundo estudio del omega 3, del suplemento omega 3, la muestra se le realiza a 27 hombres y la producción del dolor muscular tardío es de 10 series por 10 altos, donde su dosis será de 750 miligramos de EPA y 50 miligramos de DHA, donde la ingesta del suplemento será inmediatamente después y los resultados van a seguir siendo sin diferencia. Aún así encontramos también los otros 3 estudios de los siguientes suplementos omega 3, donde se le realizaron diferentes estudios y demostraron la efectividad de los ácidos grasos para disminuir el dolor muscular tardío. Entonces acá tenemos que 27 hombres tienen la producción del dolor muscular tardío al subir y a bajar un cajón y una dosis de 324 miligramos de EPA y 2016 miligramos de DHA, donde la ingesta del suplemento es 30 días antes y 48 horas después. Siguiendo el cuarto estudio, la muestra se realiza a 3 hombres y a 8 mujeres, donde la producción del dolor muscular tardío es de 2 series de extensión del bíceps hasta el agotamiento y su dosis será de 2000 miligramos EPA, 1000 miligramos de DHA y su ingesta del suplemento será 7 días antes, donde por consiguiente el último estudio de omega 3, del suplemento omega 3, se le realiza a 66 sujetos, donde la producción del dolor muscular tardío es de 2 series por 30 extensiones de antebrazo, su dosis de 2.7 gramos día y su ingesta del suplemento 30 días. Dando así para estos últimos 3 estudios una respuesta diferente porque tenemos diferencia en el resultado sobre el dolor muscular tardío, ya que ellos demostraron que sí se puede disminuir ese dolor muscular. Ya estos 3 diferentes estudios comprobaron que una dieta rica en omega 3 disminuye la incidencia del dolor muscular tardío. Se demuestra que los ácidos grasos omega 3 disminuyen el dolor muscular. Conclusiones a las que llegaron luego de observar este fenómeno en el grupo que consumió este suplemento, también además de, ayudar en el dolor muscular tardío, puede mejorar el rango de movimiento y disminuir la circunferencia de la extremidad ejercitada. Otro reporte que se tuvo como objetivo fue evaluar si los sujetos que consumieron altos niveles de omega 3 mostraban la diferencia en el dolor muscular tardío y biomarcadores de la inflamación y la calidad de vida. Pues después de haber realizado un ejercicio vigoroso, entonces podemos concluir que una dieta rica en ácidos grasos omega 3 va a disminuir la incidencia del dolor muscular tardío y lo mismo sucedió con sujetos sometidos a ejercicios excéntricos que fueron suplementados con omega 3 y DHA. Continuaremos entonces con el siguiente estudio que fue el aceite de pescado. Este es un nuevo suplemento, entonces pasaremos a explicar. En varios estudios se compararon la ingesta de aceite de pescado y sus efectos sobre el dolor muscular tardío. Entonces concluyeron que la suplementación con aceites de pescado no era efectiva en la reducción del dolor muscular tardío. El aceite de pescado es un producto con gran contenido de ácidos grasos omega 3.
entre los que se destaca el icosapentaenoico, que es el EPA, y dosohexaenoico, que es el DHA, por sus propiedades profilácticas y terapéuticas. En un estudio compararon la ingesta de aceite de pescado con los isoflavones y un placebo. Entonces sus efectos sobre el dolor muscular tardío concluyeron que la suplementación tanto con isoflavones como con aceite de pescado no iba a ser efectiva en la reducción del dolor muscular tardío, pero tampoco reportaron una diferencia en el DMT entre los sujetos que consumieron aceite de pescado en comparación con los que ingirieron un placebo. Entonces lo mismo sucedió cuando compararon un grupo que consumió aceite de pescado con un alto contenido de EPA y otro con otro bajo contenido. Entonces ya un tercer grupo que ingirió un placebo al no encontrar diferencias sobre este tópico. Entonces aquí podemos ver en la tabla el aceite de pescado como suplemento, la muestra que se le realiza a 20 hombres, la producción de ese dolor muscular tardío que es de 200 repeticiones por extensión de rodillas y una dosis de 3 gramos día. La ingesta del suplemento se realiza 6 semanas antes y como resultado tenemos sin diferencia sobre el dolor muscular tardío. Continuaremos con el liprinol. Este se llevó a cabo un estudio con deportistas que consumieron este mismo durante 2 meses y no encontraron efectos positivos sobre el dolor muscular tardío. Debemos saber que el liprinol es una mezcla de 5 tipos de lípidos y entre ellos está el EPA y el DHA que lo hemos mencionado, los cuales son los principales ingredientes de los suplementos de aceites del aceite de pescado, y se ha demostrado que tienen propiedades antiinflamatorias y sobre todo que su consumo es muy seguro. Pasaremos a ver acá el liprinol en la tabla y su muestra se le realiza a 20 hombres y la producción del dolor muscular tardío es carrera cuesta abajo, donde su dosis es de 200 miligramos y la ingesta del suplemento será 8 semanas antes, dándonos resultados sobre el dolor muscular tardío sin diferencia. Continuaremos así con el suplemento siguiente, que es el ácido docohexa, que suplementaron con este ácido docohexa durante 28 días a un grupo de sujetos y lo compararon con un grupo control que ingirió un placebo para posteriormente someterlos a un programa de entrenamiento y no hubo diferencia en el DMT presentado por ambos grupos. Entonces, aquí podemos ver el ácido docohexa en la tabla y su muestra se le realiza a 50 hombres, donde la producción del dolor muscular tardío es de 6 series por 10 de curpredicador. Su dosis será de 2 gramos día y la ingesta de su suplemento será 28 días antes, dando así los resultados sobre el dolor muscular tardío sin diferencia. Ya acá continuaremos con el siguiente suplemento, que es el EPA y DHA, donde se utiliza la combinación de estos dos y encontraron que estos disminuían algunos marcadores del daño muscular, pero que sin embargo en cuanto al dolor muscular tardío, en 3 puntos que lo midieron, solo en uno de ellos disminuyó y en los otros 2 no hubo diferencia con el grupo control. Entonces podemos acá explicar la tabla y mirar que la muestra se le realiza a 24 hombres, donde se hace 5 series por 6 repeticiones, y que la producción del dolor muscular tardío será de 6 de extensiones. Perdón. La dosis será de EPA de 600 miligramos y de DHA 260 miligramos, donde la ingesta del suplemento será 8 semanas antes y durante 5 días después. Y su resultado será sin diferencia en el dolor muscular tardío. Dando inicio a la explicación de la tabla 3, la cual nos dice que se usaron otros suplementos para combatir el DMT, el dolor muscular tardío. Primordialmente tenemos a Nicole, prosiguiente un ED-AD, el cual significan muchos más, y fue hecha en 2015. Se basa de cúrcuma como suplemento y pues se la hicieron en 17 hombres, a lo que la producción del DMT se basó en 7 series de 10 flexiones de prensa de pierna y su dosis utilizada fue de 7.5 gramos por día.
Como otras variables evaluadas tenemos la fuerza explosiva, ICK, creatinquinasa, y pues sus resultados fueron los mejores, por lo que la flecha nos indica que disminuyó y su ingesta fue de 2 días antes y 3 días después. Como secundario tenemos cúrcuma, pero esta vez en 10 hombres y se le agregaron 10 flexiones más al ejercicio de prensa de pierna. Su dosis fue de 150 miligramos y como otras variables tenemos TAC, capacidad antioxidante total, y CK, creatinquinasa. Los resultados fueron similares ya que ambos disminuyeron y su ingesta fue de 2 semanas antes. Tenemos cúrcuma igualmente, pero en 14 hombres. Su producción de DMT es de 50 acciones excéntricas máximas en el brazo con 150 miligramos. Fuerza muscular, circunferencia, rango de movimiento, creatinquinasa, interleucina 6, factor de necrosis traumal, como otras variables evaluadas. Esta vez el resultado fue sin diferencia en comparación con las anteriores y pues su ingesta fue de 1 hora antes y de 12 horas después de este. Seguimos con cúrcuma y piperina. Esta fue hecha en 10 hombres. Hubo 25 repeticiones de salto con una sola pierna en 25 minutos. En esta se tomaron 2 gramos de cúrcuma y 20 miligramos de piperina 3 veces por día como dosis. Sus otras variables evaluadas fueron de fuerza muscular y creatinquinasa. Su resultado es de igual manera. No hubo diferencia alguna sobre el dolor muscular, como una ingesta en 48 horas antes y 48 horas después. Se utilizó jengibre como suplemento en la siguiente y como muestra 10 hombres y 10 mujeres, haciendo 8 series de 10 flexiones de codo. Como dosis se utilizaron 4 gramos por día y otras variables evaluadas fueron la circunferencia del brazo, el rango de movimiento, la flexión, la creatinquinasa y el lactato desinograsa. Y pues su resultado fue igual que los demás, no hubo diferencia y se derivó de una ingesta del suplemento durante 5 días. El siguiente suplemento es el azafrán y como muestra tenemos 39 hombres. Sería de 4 series de 20 de prensa de prensa de pierna con 300 miligramos por día de dosis. Sus otras variables a evaluar fueron la fuerza máxima, la creatinquinasa y lactato deshidrogenasa. Y su resultado es de disminución con una ingesta de 1 semana antes y 3 días después. Continuando con el suplemento Panax Noto Ginseng en 20 hombres y su producción del DMT se basó en una carrera cuesta abajo y pues en esta se llevó a cabo una dosis de 4000 miligramos con saltos. Creatinquinasa, interleucina 6 con disminución como resultado y con ingesta de 1 hora antes e inmediatamente cada 4 horas. En consiguiente, encontramos un suplemento a la árnica, con una muestra de 10 mujeres y 10 hombres. Este utilizó como producción del DMT 50 acciones excéntricas máxima de brazo y con una ingesta del suplemento inmediatamente entre 4 y 72 horas después. Como resultados, el DMT se observó que la árnica como suplemento para contrarrestar el DMT no mostró diferencia. También encontramos como suplemento a la verdolaga, con una muestra de 20 hombres. Estos autores utilizaron como producción del DMT 7 series por 5 repeticiones por minuto en subir y bajar escalones y administraron una dosis de 1200 miligramos por día con una ingesta del suplemento a 72 horas antes y 48 horas después, y como resultado del DMT se observó que la verdolaga disminuyó el DMT
en jóvenes no atletas. También encontramos a la remolacha. Con una muestra de 30 hombres, se utilizó como producción del DMT 100 saltos y administró una dosis de 750 mililitros y 500 mililitros, con una ingesta del suplemento 750 mililitros el primer día y 500 mililitros a las 24 y 48 horas, como resultados del DMT. Se observó que la remolacha como suplemento disminuyó el DMT. Por otra parte, también encontramos como suplemento a la creatina, con una muestra de 15 mujeres y 12 hombres. En se utilizó como producción del DMT 6 series por 10 repeticiones de acciones excéntricas de brazo y administró una dosis de 40 gramos por día antes y 40 gramos por día después, con una ingesta 5 días antes y 5 días después. Como resultados del DMT, se observó que la creatina como suplemento no mostró diferencias al DMT. Y por último, encontramos como suplemento a la Rhodolia rosea. Con una muestra de 48 competidores, utilizó como producto del DMT una maratón y administró una dosis de 300 miligramos por día con una ingesta del suplemento de 30 días antes, y como resultados del DMT se observó que la Rhodolia rosea no mostró diferencias al DMT. Listo, continuando con las conclusiones, nos enteramos que los suplementos nutricionales analizados no tienen efectividad en la prevención y tratamiento del DMT. Asimismo, los mecanismos fisiológicos exactos de acción de estos aún permanecen sin resolver, y pues la controversia quizás se deba principalmente a la dosis administrada, el tiempo de toma, la intensidad y la duración del ejercicio. Continuando, nos dice que del total de estudios analizados, en el 46% hubo una disminución del DMT con el uso pues, de ese mismo, del suplemento. La siguiente nos dice que la mayoría de suplementos nutricionales tienen la bondad de ser origen natural y de bajo costo. Por esa simple razón se requieren más estudios que permitan determinar la acción exacta y los mecanismos involucrados en el tratamiento del DMT por medio de los suplementos nutricionales. En cuanto a las referencias, encontramos el artículo Suplementos nutricionales en el tratamiento y la prevención del dolor muscular tardío, una revisión sistemática, publicado en el año 2019 por la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. Muchas gracias por la atención prestada.